Les voy a dar una información rápida sobre la maestra para presentarla. La maestra es autista de diagnóstica tardío. Asimismo, tiene un perfil de altas capacidades intelectuales y TDAH. Es activista de divulgación de autismo y conferencista internacional, LAE y Máster en Trastornos del Neurodesarrollo por ISEP, España, diseñadora de joyería, consejera de Cámara de Joyería y creadora de las viñetas de historias cotidianas. Ha escrito 2 libros y 2 cuentos: La niña que no creía en Santa Claus, Historias cotidianas, Yo, autista, y el cuento Mateo el tiranosaurio autista. Un aplauso para darle la bienvenida. Muchas gracias, Recrea, por invitarme a dar esta ponencia. Déjenme encontrar el botoncito. Ahí está. ¿Qué es autismo? Yo les voy a hablar desde el paradigma de la neurodiversidad. Autismo es un neurotipo, es una forma diferente de procesar la información, tanto física como mental. ¿Es una discapacidad? Sí. ¿Es una discapacidad psicosocial? Y el paradigma llama a la aceptación de las diferencias, de las diferentes formas de pensar de todos los humanos, porque todos aportamos en este mundo. Que se consideren nuestras fortalezas y que nos ayuden con nuestras debilidades. Que se vea el autismo como algo inherente a nosotros, como parte de nuestra identidad. Y nosotros criticamos el que nos quieran cambiar o nos quieran curar. El autismo no es una enfermedad, no hay nada que curar. Entonces, por favor, no intenten quitarnos lo autista con estimulación magnética transcraneal, con la cámara hiperbárica de oxígeno, con el dióxido de cloro, con meternos a 40 horas de terapias. Imagínense, 40 horas es como si ustedes tuvieran un trabajo de tiempo completo. ¿En qué momento van a ser niños esos niños? Y tampoco se va a quitar con dietas. Si un niño es intolerante al gluten o a la caseína y le quitas el gluten y la caseína y la lactosa, obviamente se va a sentir mejor, pero eso no significa que se le vaya a quitar el autismo. El autismo es un amplio espectro. Muchos piensan que fuera como esta regla, con la que vemos ahí, donde, no, pues Alejandra, esta que está aquí, es poquito autista. No, mi sobrino o el niño de mi vecina, él sí es muy autista. No es así. ¿Es autismo o no es autismo? Es más bien este espectro que ven aquí, que además es dinámico. ¿Qué significa esto? Que cambia, donde podemos tener mayores o menores dificultades o habilidades. Por ejemplo, a mí el ruido me afecta muchísimo. Esos AirPods que me acaba de regalar mi esposo son la maravilla. Yo estaba impresionada. Dejas de escuchar todo el ruido y solamente escuchaba la ponente. Yo, ¿cómo puede ser eso? Y ahorita me siento un poquito alterada por el ruido. Pero además, el ruido me puede molestar si yo estoy muy desregulada. Si estoy regulada, pues probablemente no me afecte tanto. Algo importante, la OMS sigue diciendo que hay un autista por cada 100 personas. Déjenme decirles que no se han actualizado. Según la CDC de los Estados Unidos, habla que la prevalencia es de 1 en 36. ¿Qué significa? Que si aquí hay 36 personas, por lo menos una, si hay más, yo aquí le calculo que por lo menos 5 o 6 son autistas y probablemente no sepan que son autistas. Otra cosa es que existe el mito de que solamente había una mujer por cada 4 hombres. No es así. En febrero de 2022, el año pasado, la doctora Catherine Burrows nos demostró
que exactamente hay una mujer por un hombre. Sin embargo, a las mujeres se nos nota un poquito menos. ¿Por qué se da el autismo? Bueno, existe no saben exactamente, hay teorías. La más alta apunta a que existe un alto componente genético. ¿Qué significa esto? Que si tú eres mamá y a tu pequeñito lo diagnosticaron autista, yo te recomiendo que sacudas el árbol genealógico, porque es muy probable que tú o tu esposo sean, el primo, el tío, el abuelo, también lo sean. Los otros no están probados, pero dicen algo así como que la mamá tenía más de 40 años cuando tuvo al bebé, o que no tomó ácido fólico, o que estuvo sometida a metales pesados. Sin embargo, no se sabe con exactitud. Hay más de 200 genes involucrados y, como les digo, desde el paradigma de la neurodiversidad, nosotros opinamos pues, que nuestra mente es importante en este mundo. El mito de las vacunas. Este tipo, que ya no es doctor, le quitaron la licencia, Andrew Wakefield, en 1998, con puros científicos, se le ocurrió decir que la triple vírica, la vacuna triple vírica, había causado autismo en 12 niños y problemas graves gastrointestinales. La noticia corrió como reguero de pólvora y además fue publicada en la revista de The Lancet, una de las más reconocidas y prestigiosas revistas científicas. Y pues el mito perdura hasta nuestros días. Hay mucha gente que no vacuna a sus hijos porque cree que les va a causar autismo. Y bueno, se dieron cuenta años después que este señor tenía conflicto de intereses. Un año antes de esa ponencia había patentado una vacuna que competía directamente contra la triple vírica, y en Inglaterra le quitaron la licencia. ¿Desde qué edad puede diagnosticarse el autismo? Hay muchos que siguen pensando que a partir de los 5 años. Sin embargo, un buen especialista desde los 18 meses te puede dar cuenta. Y si me preguntas a mí o a algún autista, te vamos a decir que desde antes. No porque sea algo evidente, porque tú no puedes saber si una persona es autista, no. Nosotros le llamamos que tenemos un autirradar. Así como, si tú estás embarazada, pues te vas a dar cuenta que otra persona está embarazada, aunque no se le note. No sé, es algo. El autismo no se los quita a los 18 años. Cuando yo apenas me enteré hace 5 años, me metí a internet a ver dónde estábamos todos los demás de mi tribu. Y pues todos decían, en esta asociación hasta los 18 años. Yo decía, ¿y qué pasa con todos los adultos? ¿Dónde están? Yo les digo, ¿dónde están? Están a todos los que, no a todos, pero a muchos de los que les gusta el ajedrez, les gustan los videojuegos, la gente que ama la tecnología, los ingenieros electrónicos, los que trabajan en Silicon Valley, los historiadores, científicos, muchos son autistas, aunque no sepan. ¿Quién fue Grunia Efimovna Zuccareva? Es una mujer que admiro muchísimo. Si ustedes se meten a investigar quién fue la primera persona que habló de autismo, incluso le dicen el padre del autismo, se van a decir que fue Leo Kanner, o les va a aparecer por ahí Hans Asperger. No fue así. La primera persona que habló fue mujer, fue Grunia Efimovna Zuccareva, una judía ucraniana, psiquiatra, que muy inteligente, jovencita, le tocó todas estas, le tocó la gripe española, la guerra civil española, perdón, la guerra mundial, la guerra civil rusa y la gripe española. Y como había baja de doctores porque habían huido o porque los habían matado en la guerra, la traían por toda Rusia en diferentes clínicas. Y le entregaron a un niño y ella empezó a tomar anotaciones. Eugene Bleuler ya en 1914 había hablado, él estudiaba la esquizofrenia, había hablado del autismo. Sin embargo, no habló de las características. Fue Grunia la que lo hizo.
Y entonces se dio cuenta que este niño era como muy filosófico, no le gustaba hablar con otros niños, aprendió a leer solo, se da mucho que seamos autodidactas, se movía lento, raro, tenía intereses especiales y ella tomaba nota de todo esto. Y lo más interesante es que apenas hace 10 años, en 2013, la doctora Irina Marulenko, también rusa, apenas tradujo los papeles de Grunia. Y fue así como se dieron cuenta que apenas en el DSM-5 que está actual, coincidía, o sea, se adelantó 100 años a la época y casi 2 décadas a lo escrito por Asperger y por Kanner, y se cree que ellos la leyeron, pero no le dieron el crédito. ¿Por qué? Pues porque les iba a quitar notoriedad, porque era mujer, porque era judía. Entonces, pues, aquí es mi manera de ponerla en el lugar que le corresponde. Algunas características del autismo. Si ustedes se van a internet, se van a encontrar cosas no muy agradables, porque todo lo toman como déficit, como carencia. Para mí una de las principales es la sensibilidad sensorial alterada. Podemos ser hiposensibles o hipersensibles. Podemos no mirar a los ojos, pero podemos haber aprendido a mirar a los ojos y ver con insistencia tanto que la gente se sienta incómoda. No parpadea esa cuando me está viendo. ¿Qué fue mi caso? Mi mamá me decía, van a pensar que estás mintiendo si no ves a los ojos. Y estoy así. Gusto por rutinas y disgustos si se modifican. Preferimos estar solos, pero eso no significa que no podamos tener amigos y pareja. Y nos cansamos muy fácil con la socialización. Otras características, en internet le llaman intereses restringidos, repetitivos. Se oye horrible. Nosotros le llamamos intereses que nos apasionan. A mí me apasiona el autismo. Stimmings, lo voy a mencionar más adelante, son estereotipias, son movimientos. Ahorita les platico más. Puede haber o no retraso en el habla. Hablar a los 7 o 9 meses de edad, hablar a los 10 años o hablar nunca, o sea, nunca hablar. Pero eso no significa que no podamos comunicarnos. Y también tenemos dificultad en el uso y comprensión del lenguaje verbal y no verbal. Otras características son problemas de sueño, entre el 40 y 80% dormimos mal. Bajo tono muscular, esos niños que, bueno, ¿cuáles son niños? O sea, me pueden ver a mí. Yo me siento en una silla y me empiezo a encorvar. Mi mamá me metía la rodilla en la espalda para que me enderezara y apenas se daba la vuelta y yo me volvía a encorvar. Ansiedad, depresión y tenemos fallas en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, te sientas en un escritorio y dices, tengo que hacer la tesis y pasa todo el día y no moviste un dedo, una teclita de la computadora y pasan 2 días y pasan 3 días y el último día, o sea, puedes trabajar 14 horas seguidas sin parar y ¡chuc!, justo a tiempo la tesis. Otras características nos dicen que carecemos de imaginación, sin embargo, solamente el 30 o 40% carece, y más bien, la mayoría nos podemos imaginar. Tú me estás hablando algo y yo me lo puedo imaginar dibujándomelo. Tenemos propensión a la ira, o sea, como decimos en México, somos de mecha corta, nos enojamos muy fácil. Hay muchas coocurrencias como síndrome de sensibilización central. Tenemos hiperempatía o distinta empatía. Por ejemplo, alguien me puede decir, ¿sabes qué? Estoy súper triste porque se me murió mi perrito. Y yo en vez de abrazarlo y decirle, lo siento mucho, le digo, ¿sabes qué? A mí hace 3 años se me murió mi gatito. Y entonces, ¿qué piensan? Que soy una fría, calculadora, mala onda, egocéntrica. Y yo lo que le quiero decir es que me dolió tanto la muerte de mi gatito que me imagino cómo se siente él porque yo sufrí una pérdida similar. Las dificultades para el diagnóstico de autismo, uno es, bueno, que sale carísimo evaluarte. La otra es comunidades rurales alejadas. La otra es el tiempo de espera que te toma esperar para una evaluación. Desconocimiento y desactualización de profesionales. Yo esto lo pondría en el primer cuadrito.
Sesgo de género. ¿Qué pasa? A las mujeres, como les digo, se nos nota menos el autismo e incluso en el cuestionario de oro, que es el A22, puntuamos y nos podemos quedar en el umbral porque podemos hablar y lo olvidan los profesionales que no es lo mismo hablar que comunicarse. Yo puedo estar hablando a lo loco y no me interesa que tú me contestes, pero ellos lo toman como si yo me pudiera comunicar muy bien. Y el otro es el estatus social y económico bajo. También algo muy interesante es que a los niños hispanos y a los asiáticos nos detectan menos el autismo que a los niños blancos y negros. El olfato. Se cree que en un futuro el olfato, o sea, te ponen aquí todas las cosas estas electromagnéticas en la cabeza, puede ser un detector de autismo. Cuando una persona neurotípica es toda aquella que no es autista, no tiene ninguna neurodivergencia, al pasar por un bote de basura, en tan solo 320 milisegundos se le tapa la nariz de forma automática. Y a nosotros no se nos tapa nada, o sea, se te mete los mal olores y se te queda aquí impregnado en el cerebro. Y también algo importante es que somos tan sensibles al olfato que, por ejemplo, podamos dejar de tener un novio o un amigo porque no huele bien. Yo antes de saber que era autista, publicaba en internet, en Facebook, que yo solicito asistente. Requisito número 1, que se bañe cada mañana. Requisito número 2, que le gusten los gatos. Y la gente se reía, y yo, es que es en serio, o sea, imagínate, voy a tener que estar 8 horas oliéndola. Y pues luego me enteré cuál era el porqué. El autismo y altas capacidades, no lo van a creer, pero las personas súper inteligentes se parece muchísimo al autismo, sus características. Por ejemplo, la hiperfocalización, o sea, que te pones algo que te encanta y te puedes súper enfocar, ser muy sensibles, problemas de habilidades sociales, rigidez intelectual, ansiedad, intensidad, eso que dices, o sea, esta persona es muy intensa, puede ser o muy inteligente o puede ser autista. Y además se puede ser doble excepcionalidad, o sea, estas personas que son muy inteligentes y que también son autistas. Y aquí el problema es que la inteligencia compensa, por el otro lado, las características de autista y menos se le notan. Alexitimia, ¿qué es esto? Bueno, es la incapacidad de reconocer las propias emociones y los sentimientos y la de los otros. Entonces, si yo no me doy cuenta que tú estás triste, pues entonces no te voy a ir a consolar porque ni siquiera me enteré que estabas triste. O si alguien me pregunta, o sea, yo era la niña más chillona del mundo, de verdad, lloraba todos los días y me preguntaban, ¿por qué lloras? Y yo no sabía por qué lloraba, lo que ahora sé que me agobiaba el mundo. Pero no es que no sintamos, porque hay ese mito que no sentimos, que somos insensibles, de lo peor. No, es que ni siquiera sabemos cómo darnos cuenta. La alimentación. Voy a poner el ejemplo con la zanahoria porque es muy fácil. Mi mamá me decía, ¿por qué no te gusta la zanahoria si no la has probado? Y ella, como la mayoría de los neurotípicos, solamente basan el que te pueda gustar algo o no por el gusto. Sin embargo, a los autistas intervienen muchas cosas, como la textura, que sea durita, el color, me puede o no gustar el color rojo, que cruja y cómo se escucha en los dientes. O sea, porque yo me estoy oyendo cuando estoy masticando la zanahoria, que el olor, la sensación en la boca o en los labios. A mí no me gusta la pasta, a ver, ¿por qué no me gusta la pasta? Me di cuenta que no me gusta la sensación de la mantequilla en los labios. Entonces, esto es algo importante si ustedes tienen a alguien autista, que sepan, si le dice no me gusta la zanahoria o la pasta o la carne o lo que sea, le pregunte por qué. Y te puede sorprender. Por ejemplo, la zanahoria cortada de cierta forma me puede gustar o no. Cruda sí me gusta porque cruje. En puré no, porque no me gusta la comida aguada. Y de preferencia que nada se toque en el plato. Aquí, como la sana distancia. Aquí los frijoles, aquí la ensalada,
acá la carne. El apego, esto es algo impresionante y a mí me gustaría que ustedes como maestros, si tienen a un niño autista que le llega con la almohadita o con la cobija o con el monito, lo dejen. O sea, ¿cuál es el problema que esté ahí el monito? Lo dotamos de sentimientos. Yo de verdad casi lloré cuando fui a hacer mis prácticas de la maestría a España. Yo tenía un botecito de champú que me gustaba mucho, el botecito. Entonces, me lo había regalado una amiga, lo rellenaba. Y de regreso ya no me cabía, de verdad, ni un alfiler en la maleta. Y lo tuve que dejar. Y me despedí de él como si hubiera sido un duelo. Lo fui a llevar solito al contenedor y le dije que lamentaba muchísimo no podérmelo traer porque ya no cabía, que me había hecho muy feliz y pues es muy triste. Entonces, por favor, dejen que tengamos nuestros objetos de apego porque nos ayudan a regularnos en este mundo caótico e incierto. La ansiedad. Desde niños tenemos ansiedad los autistas y nos acompaña toda la vida. Mi cerebro corre todo el día y en la noche sigue corriendo e inventa mil cosas. Y, por ejemplo, me acuerdo de situaciones, yo le debía haber dicho esto, ya pasó 20 años, a la tipa ya ni la he vuelto a ver y no puedo dormir, o sea, es horrible. Aprosodia, es hablar raro como robots en algunos autistas, u otros hablamos como extranjeros. A mí, en una ponencia que tuve, yo trabajaba en una línea aérea, estaba así llena de gente, de agentes turísticos, y se levantaron dos americanas cuando terminé a felicitarme por mi español, porque no me había equivocado en toda la ponencia yo. Es que soy mexicana y no lo podían creer, o sea, es que yo sé que hablo un poquito raro, pero no se nos quita, ¿eh? La ecolalia, esta es muy interesante, es una perturbación del lenguaje en el que disfrutamos repetir una frase de un jingle de la televisión o, por ejemplo, al hijo de una amiga le dijeron, vamos a ir a nadar, y a él le encantó la palabra nadar y decía, nadar, 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 porque no suena atractivo. A mí, ¿saben con qué me pasa? Con la de la estación de radio que dice W. Cada vez que lo dice no me puedo resistir a repetirlo. Y ¿le hace daño a alguien? No, no le hace daño a nadie. Y muchas veces a quienes les molesta es a los papás y entonces lo llevan a terapia para que le quiten la ecolalia y el steaming y pues, o sea, no nos dejan ser, pues. El enmascaramiento es algo que nos pasa mucho a las mujeres, principalmente, pero también a los hombres, donde copiamos las conductas para ser aceptadas, conductas de quienes nosotros consideramos que es bonita, simpática, que a todo el mundo le cae bien. Les voy a contar a mí qué me pasó. O sea, obviamente yo no sabía, tenía 9 años, y había una niña que yo decía, es que es lo máximo. Ella usaba lentes y yo no usaba lentes. Bueno, obligué a mis papás a que me llevaran al oculista y el oculista le dijo que no. Y yo, ni poquito, y me dijo, es que es .4. Y yo, ponme lentes. O sea, yo quería ser igual que ella. Y ella se ponía el pelo aquí atrás y yo, wow. O sea, yo tenía el pelo largo, mis papás no me dejaban cortarme el pelo. Me corté el pelo aquí para poder hacer igual que ella. De ese tamaño es el enmascaramiento. Y entonces, esta perdura hasta de que somos mayores y vamos a esta edad con la psicóloga y dice, tú no tienes nada, o sea, no, ni siquiera pareces autista. Pues ¿cómo vamos a parecer si tenemos toda la vida copiando conductas para no ser discriminadas? La etiqueta. Está de moda entre muchos psicólogos que dicen, no le pongas la etiqueta a tu hijo, y hasta se les hace agua a la boca al decirlo. Yo les voy a decir algo, si no le pones tú la etiqueta, se la van a poner sus compañeritos y de una manera más fea. Le van a decir delicadito, malcriado, raro, chillona, delicada, peleonera, tonta, retrasada. ¿Sabes qué? Dile que es autista. Nosotros los autistas no tenemos ningún problema con decir que somos autistas. Y lo que estigmatiza es pensar que estigmatiza. Soy autista, no persona con autismo. También esa es otra. O sea, hasta me corrigieron en una ponencia. O sea, yo le dije, mi ponencia es autista hablando de autismo. No, persona con autista. Yo, espérame, yo soy autista
yo me digo como yo quiera. O sea, los científicos, sin preguntarnos, asumieron que tenían que ponernos la palabra persona antes. A ver, yo tengo cara de otra cosa que no sea persona, se me hace absurdo. No me necesitas decir persona, yo ya sé que soy persona. No soy extraterrestre, aunque me sienta extraterrestre. Entonces, no con autismo, no persona autista, no TEA. O sea, TEA es trastorno del espectro autista. No. Si vas a decirme de alguna manera, pues SEA, o sea, condición del espectro autista. Y no Asperger. Asperger, desde 2013, en el DSM-5, pasó a formar parte del espectro autista. Ya no existe eso. Y en el CIE-11 en 2022. Entonces, si quieren estar actualizados, por favor, olvídense de esa palabra. Que además, Asperger, si leen el libro sobre él, se van a dar cuenta que obviamente él trabajó en la Alemania nazi y que a los autistas que él consideraba que no podían aportar económicamente a la humanidad, los mandaba a Spiegelgrund, que era un lugar donde los cuidaban, pero a los 2 meses se morían de neumonía, curiosamente, a los que mandaba allí. Los intereses especiales son esos intereses que yo pienso que todos deberíamos incentivar en los niños. Por ejemplo, si le gusta la agricultura, las flores, la química, la danza, pues ponlo a hacer eso y va a ser probablemente muy bueno, porque cuando nos enfocamos en lo que nos apasiona, podemos ser muy buenos. Yo tenía una letra malísima, pero vi a una amiga que hacía caligrafía y yo dije, yo quiero tener una letra así de bonita. ¿Saben qué hice? Llené 6 cuadernos de caligrafía y tengo muchísimos años practicándola y logré tener bonita letra. Y dicen, es que los autistas tienen torpeza motora. Sí, mi reina, pero me puse como si no hubiera un mañana a practicar caligrafía. Entonces, si algo le gusta a ese niño, foméntalo, cómpralo en enciclopedia, llévalo a hacer lo que le gusta. Probablemente de grande pueda vivir de eso. Yo, aunque soy joyera, pues si alguien quiere que le rotule invitaciones de boda, se las voy a rotular porque es dinero. ¿Sí sabes? O sea, te va a servir. Los ruidos. Somos muy sensibles. ¿Y qué puede pasar con esta sensibilidad? El niño, no sé si ha visto esos niños que salen corriendo de repente, o sea, y se atraviesan la avenida y casi los atropellan. Puede ser que haya sufrido un ruido o una desregulación que no pudo contenerse. Podemos taparnos los oídos, llorar o hacer una rabieta, prestar menor atención. A mí, ¿saben qué me pasaba en la discoteca? O sea, en los antros en mi época. Me llevaban y era tanto el ruido del punchis punchis, del cigarro, de las luces que, ya sabes, lleno de luces, y la tal cantidad de gente, yo me quedaba dormida en el sillón. Yo decía, híjole, pues me sale muy cara la avenida acá para dormirme. ¿Por qué? Porque es como si te apagaran el switch porque no soportaste tantos estímulos. Y pues podemos sentir miedo o ansiedad. Sensibilidad sensorial. Si un niño o ustedes adultos son muy sensibles a las etiquetas de la ropa, puede ser que no que seas autista, pero puedes tener TDA o alguna otra cosa, o incluso los muy inteligentes. Si eso no es como muy común, entonces hazte un perfil sensorial. Y puede ser por mayor estrés, por el clima, por el entorno, por las luces, el ruido, la gente, el polvo. Los stimmings son estos. No sé si han visto esos niños que hacen así como si estuvieran buscando los átomos en un haz de luz. Bueno, no se nos quita. Yo me descubrí, cuando empecé a estudiar sobre autismo, cuando voy a buscar un número en el celular, tengo el celular así y con la mano estoy haciéndole así. O sea, somos más discretos, pero no se nos quita. Podemos balancear el cuerpo, así hacia adelante o hacia atrás. Podemos de manera muy discreta estar haciéndole así al pie o a la pierna. Ponemos las manos así, como en triangulito. También está de moda entre muchos psicólogos decir, es que el niño no está haciendo un buen juego simbólico, porque coge el carrito y en vez de hacerle así, arrastrarlo por el piso, se la pasa dándole vueltas a las llantitas. Yo le digo, ¿cuál es el problema? Que le dé vueltas a las llantitas y eso lo hace feliz. También prender y apagar luces,
abrir o cerrar la puerta y escuchar la misma canción muchas veces. Yo casi nunca escucho música porque soy muy sensible al oído, pero cuando me gusta una canción, 20 veces y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente también. Trastorno de la conducta alimentaria. Esto es súper importante. El 23% de las personas hospitalizadas por anorexia nerviosa se han dado cuenta que son autistas. Yo sabía que tenía un problema alimentario, de la conducta alimentaria, pero solamente en los artículos te encuentras anorexia y bulimia. Yo decía, es que yo ni soy anoréxica ni soy bulímica, pero yo sé que hay algo conmigo. Bueno, pues estudiando autismo fue que me enteré que existen muchísimos, como en mi caso se llama trastorno del atracón, o sea, donde tú comes normal, tranquila, pausada, toda la semana, 15 días, y hay un día, una noche, que no te puedes detener, que te comes un pollo, un pastel, unas papas, unos chocolates, o sea, tú dices, es que esto es un barril sin fondo, ese es un problema de la conducta alimentaria. Obviamente vivo obsesionada con el peso, me peso todos los días, ya sabes, o sea, necesitamos ayuda psicológica. Y además de eso, pues existe el trastorno de evitación, son las personas que no quieren comer, no por peso, sino porque no quieren comer. Existe el trastorno de pica, que son estas personas que le rascan a la pared para comerse el yeso, o comen tierra, o tornillos, o lo que se les ponga enfrente. Procesamiento auditivo. Eso es horrible porque parece, o sea, nos van a checar el oído y resulta que oímos muy bien, pero es ese procesamiento como medio lentona la cosa, porque vamos a suponer que mi esposo me dice, vamos a ir a comer al parque. Y yo, ¿perdón? Y me dice, ¿al parque? Y yo, es que no te entendí. Al parque, o sea, se desespera. Y yo lo que necesito es que me repita toda la frase. O sea, si les da flojera a muchas personas, yo lo que quería, comer al parque. O sea, y la gente se desespera. Entonces, si tienen un niño que le dice que no, denle un ratito, porque probablemente el cerebro, que se tardó un poquito en procesar, se va a dar cuenta. Y de todos modos, repítanle, o sea, y toda la frase, no nada más la última palabra, por favor. Voy a ver si me puedo regresar. También algo muy interesante es que yo siempre traigo el teléfono en silencio y muchas de mis amigas autistas también, porque nos da como el patatús cada vez que suena el celular. Y me dio mucha risa porque nuestra ponente anterior hablaba de la necesidad de hablar por teléfono en vez de mandar mensaje de texto. A mí ninguna necesidad, a mí mándame mensaje de texto porque si me hablas por teléfono no te voy a contestar. Y si me mandas mensaje de voz, te voy a decir, no puedo escucharlo, ¿me puedes escribir? Meltdown. Meltdown es esta pérdida de control por sobreestímulos y nos sigue pasando de adultos. Es como muy raro, porque cuando hubo la pandemia, mi mamá, en la cena de Navidad, puso acrílicos que nos dividían a todos. Y yo siempre me sentaba en X silla y llego y está el nombre de otra persona, de uno de mis hermanos. Bueno, me puse totalmente fuera de mí. Yo lo atribuyo a las luces de los foquitos de Navidad, a la música a todo volumen, a la cantidad de gente, éramos 9, o sea, imagínate, era una multitud para mí. Y mi lugar es mi lugar, o sea, como Sheldon Cooper, de la serie de The Big Bang Theory, de verdad, yo decía, de verdad me balanceaba en la silla, en mi silla, y yo decía, es que esta es mi silla, ¿por qué me cambiaron? ¿Por qué me quieren poner en otro lugar? Esta es mi silla. Y yo, por otro lado, decía, cálmate, tranquilízate, no hagas el oso, es Navidad. Y no podía calmarme, eso es un meltdown. Shutdown es cuando ya no sobrepasó tanto los estímulos, que era lo que a mí me pasaba en la discoteca, pues que te apagas para poder sobrevivir. El burnout es cuando ya fue tanto que no te puedes mover, eres incapaz de comer, de asarte, de dormir, de funcionar. Ay, me presiona el tiempo. Mutismo selectivo, de selectivo no tiene nada. Muchas veces nos habla alguien o nos regaña y no podemos contestar. Es como si todas las palabras se te hicieran bolas aquí en la cabeza y no logras emitir una palabra. Hace poco una señora dijo, es que mi hijo
autista sí puede hablar, pero tiene flojera. Y yo, no es flojera, es de verdad incapacidad de hablar. A veces yo tengo incapacidad hasta de teclear una palabra y pongo un emoticón en el WhatsApp. Prosopagnosia es no poder reconocer los rostros de las personas. Y entonces, como estrategia adaptativa, lo que aprendemos es, yo sé cómo se peina, que trae lentes, cómo se mueve, cuál es su estilo de ropa. Y me pasó, como hago joyería, que en una pasarela a la modelo me la maquillan. Yo siempre la veía sin maquillaje. Y le pongo el collar y le dije, ¿cómo te llamas? Y me dice, Ale, soy fulanita. Y yo, o sea, qué impresión. No la reconocí porque me la pusieron con otro maquillaje. Y también es peligroso porque no calculamos la distancia. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle, esa prosopagnosia hace que no sepamos si el coche viene rapidito o si está muy cerca y nos pueden atropellar. Por eso es importante que cuiden mucho a los niños autistas y a los grandes también cuando vamos a cruzar la calle. Enfermedades autoinmunes ligadas al autismo. Yo les sugeriría que si aquí conocen a alguien que tenga fibromialgia, Ehlers-Danlos, hipotiroidismo, colitis ulcerativa, fiebre reumática, asma, rinitis, urticaria, obesidad, convulsiones, no estaría de más que se chequeen porque podrían ser autistas. Adaptaciones escolares. Por favor, me da una alegría hermosa que ustedes sean maestros. Estén atentos al bullying. Solemos ser víctimas continuas de bullying, agresiones. Que haya grupos pequeños en el salón, sé que a ustedes no les corresponde. Que las preguntas en los exámenes no sean capciosas. A mí en la maestría, o sea, apenas hace 2 o 3 años, me ponían la pregunta al revés. Por ejemplo, en vez de decir zona de realidad virtual y ponerme las opciones, me decían, ¿qué no es zona de realidad virtual? O sea, de verdad, mi cerebro hacía cortocircuito. O sea, ¿qué necesidad? De verdad, yo creo que no es necesario. Por mí, o sea, estas adaptaciones son las que yo haría si yo estuviera en la Secretaría de Educación. Son mi experiencia personal. Que graben la clase para poderla oír después por si hay dudas o por si no entendí una palabra. Que pueda tener yo el WhatsApp del maestro, porque muchas veces no me obedece. No me voy a atrever a preguntar enfrente de todo el mundo y que digan, ay, esta sope, o sea, ¿cómo es posible que no entiendan? No, que muy lista. O sea, yo quiero preguntarle acá a lo discretito, que me manden las diapositivas antes o que me digan, lee de aquí a aquí antes para familiarizarme con las palabras. Que si me vas a poner videos, tenga subtítulos, porque yo no oigo sin subtítulos, o sea, yo necesito leer y oír. Que la clase pueda ser semipresencial. Muchas veces, aunque sea un niño y te dice el niño, me duele, me siento mal, no es que no quiere ir a clase, es que realmente se siente mal. Y alguien puede decir, no, a los niños no se pueden sentir mal. Sí se puede sentir mal. Y si es autista, más se puede sentir mal. Que nos permitan caminar en la clase o salir del aula, como en Inglaterra. El niño, sin decir agua va, tiene un rincón de la calma donde se puede ir a regular y cuando ya se reguló, regresarse. Este rincón de la calma es algo muy sencillo. Es un rinconcito con un puff, con las luces que puedes atenuar, con cascos, con juguetitos. Y ya que te regulaste, te regresas y vas a poder atender mejor la clase. Que se permita esto o esto, sí los escuchamos. Y de verdad, o sea, no tienen ni idea cómo resulta para nosotros los autistas el ruido. O sea, es como si le subieras el volumen al 10. Preguntarle al niño si prefiere exámenes orales o escritos. Y que nos tengan paciencia. En la maestría nos decían, tienen 20 minutos para contestar. A mí me ponía de un estrés horrible. Yo contestaba en 5, me cronometraba, contestaba en 5 o 6 minutos, pero me alteraba mucho saber que tenía 20. O sea, ¿qué necesidad de presionarnos con el tiempo? ¿Por qué no me hace caso?
somos muy visuales, vamos a recordar más si me refuerzas con imágenes. Si me pones el globo terráqueo y me dices, aquí es África, se me va a grabar más. Que me permitan mordederas o steaming toys, ya se los mencioné. Por ejemplo, si el niño es bajito, como mi caso, bueno, yo sigo siendo bajita, después de la maestría donde nos enseñaron esto, si pones un cojincito o una caja y pones los pies encima, te vas a sentir más seguro. Y si se siente seguro, vas a aprender mejor. Y por eso es importante que, o sea, si tenemos los pies colgados, nos vamos a estar preocupando de no caernos de la silla. Por eso es importante ponernos ese cajoncito. Cualquier persona va a aprender más si crees en ella. ¿Dónde se cambia? Anticipación de tareas a través de historias visibles, ponerte un calendario enorme, respiración, meditación y ejercicio diario, pero no solamente es correr, como algunos maestros de educación física que corre 10 vueltas al patio. No, o sea, ¿qué te gusta? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta patinar? O sea, un ejercicio, pero que le guste al niño, no que le guste al papá o al maestro. Énfasis en nuestros intereses especiales, dividirnos las tareas en pequeñas tareas y usar relojes. A nosotros nos cuesta un poquito de trabajo el tiempo. Yo por eso me la paso viendo el reloj. De verdad, tengo como 20 relojes y 20 alarmas. Pero si un niño no entiende, le pones este reloj que es como de colores y entonces va avanzando el color y entonces le va a decir, cuando se acabe el color, vamos a cambiar de actividad. Y entonces el niño autista se va a sentir más tranquilo y no que le digas, aquí se acabó el juego y ahora toca la cena. Alta dosis de motivación. Pónganme una estrellita y dime que lo hice muy bien, me vas a motivar. Fortalezas autistas, conocimiento extenso de temas que nos apasionan, autodidactas, perfeccionismo, atención al detalle, observadores, encontramos patrones con facilidad, hiperfocalización al trabajar, alto sentido de justicia, no nos gusta mentir y estamos muy orientados al logro de objetivos. Símbolos del autismo. Si ustedes se van a internet y dicen, ¿cuál es el símbolo del autismo? Van a ver un rompecabezas azul. Si nos preguntan a los autistas adultos, la mayoría que hemos estudiado, te vamos a decir que no estamos de acuerdo y te voy a decir por qué. Fue creado en 1963 por el papá de un niño autista que decía que nos faltaba una pieza para ser normales. No necesitamos que nos curen, solamente ser aceptados y respetados. Como contraposición a este color azul, ahora está el color rojo, o sea que totalmente lo distingue del azul, y el hashtag, lo van a ver, dice iluminemos de rojo o red instead blue. Y el símbolo del infinito sí nos representa. No solo representa al autismo, sino a otras neurodivergencias. Es de colores o puede ser color dorado, porque el símbolo químico del oro es AU, que son las 2 primeras letras de la palabra autismo. Hablando de inteligencia artificial, bueno, a mí me emocionó mucho eso, porque de verdad me frustra que muchos psicólogos y psiquiatras no sepan detectar ni estudien y que todavía le pregunten a la niña. O sea, les voy a contar 2 casos. Uno que diga, ¿para qué quieres saber si eres autista si ya has vivido bien todos estos años? Bueno, déjenme decirles, entre los autistas que se nos considera de alto funcionamiento, la causa de muerte número 2 es el suicidio. Por eso es importante, porque cuando te conoces, sabes cómo cuidarte. Y la otra que le dijo es, bueno, sí saliste dentro del espectro autista, pero no eres autista. O sea, me desespera mucho. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Les pusieron un reloj inteligente a los niños y en tan solo 3 días, por los movimientos estereotipados que tenían, o estos movimientos que hacían, descubrieron con 93.6% de precisión que el niño podía ser autista. Entonces, no significa que los psicólogos van a dejar de tener trabajo, significa que se deben poner más la pila para estudiar más sobre la condición y que tengan la humildad suficiente de que si no conocen de autismo en adultos o en niños, lo refieran a alguien que sí sepa.
Si solo puedo pedir un deseo, es que hagan este quiz www.rdos.net/ES/. ¿Por qué me lo sé de memoria? Porque lo recomiendo a cuanta persona se cruza por mi frente. Es para adultos, pero lo han hecho personas de 15, 16 años. No está validado, que significa que si te sale que sí, si eres autista, necesitas que te confirme el diagnóstico un psiquiatra, un neurólogo o un psicólogo, pero es muy bueno, porque lo hizo un autista sueco, se tardó 10 años en desarrollarlo y él tenía una hija autista. Entonces, ya sabes el nivel de precisión, y además lo tiene en muchísimos idiomas. En cuanto lo terminas, te calcula tu resultado y te dice, usted tiene tantas probabilidades de ser ASPI. Tener nuestro diagnóstico nos cambia la vida y les digo, es solo para adultos. Ya. Muchas gracias, pero no se me vayan, les quiero enseñar algo. Para quien quiera, hice estos folletos, que son mis dibujos, hablando, es como un resumen, es un tríptico de autismo, y quien quiera, pues se lo lleva gratis, y si quieren más, me escriben. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Por favor, teachers, otro aplauso muy fuerte, por favor. Bueno, pues le agradecemos a la maestra Alejandra Aceves Rueda. Le agradecemos por su participación, por su interesantísima ponencia del día de hoy. Y pues en nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco le hacemos la entrega oficial de reconocimiento. Le agradecemos muchísimo su participación, maestra, y le pasamos este pequeño detalle para su escritorio.